Vamos a hacer unos planteamientos sobre la innovación educativa disruptiva. Y debemos evaluar que para esta época afrontamos cambios irreversibles en un nuevo sistema educativo que desde la innovación educativa disruptiva en todas las instituciones educativas, primaria, básica, secundaria, media vocacional y mucho más en la calidad de educación superior, nos motiva a cambiar con base en tres pilares fundamentales: la innovación educativa, pedagógica y didáctica. Y debemos clarificar cada uno de estos conceptos de la siguiente forma. Póngale pues cuidado. La innovación educativa es el marco global como acciones planificadas para transformar todas las instituciones. Es un compromiso de toda la comunidad, porque la comunidad, aún sin títulos otorgados por universidades, tiene mucho más conocimiento, más saberes a partir de su vivencia y sus experiencias. Alguien criticó, es que la comunidad no tiene títulos. ¿Para qué los títulos? Porque conozco mucha gente con títulos de prestigiosas universidades que no aportan mucho, solo están en función de sus intereses particulares. Por eso es importante la innovación educativa, pedagógica, porque debe atender la dimensión organizada y política con base en la planificación, en las normas y en la infraestructura. Todas estas políticas educativas se articulan con la innovación didáctica, porque impacta directamente en el aula con los contenidos actualizados al contexto en donde se vive. Porque cada sitio, cada lugar en un país son diferentes las necesidades. Y no podemos continuar impartiendo conocimiento para una época que ya no existe, ya no existe, ya no existe. Por lo tanto, esos tres pilares deben estar bien articulados para elevar la calidad educativa en todos los contextos: primaria, secundaria, media vocacional y, con más razón, la universitaria. Veamos entonces uno por uno estos 5 puntos claves para entender y aplicar la innovación educativa disruptiva. En primera instancia, el dominio conceptual. El conocimiento humano está en constante evolución. ¿Para qué tanto título de universidades prestigiosas si las personas no saben aplicar? Solamente son papeles colgados en la pared. Sin embargo, existe una grave polisemia: confundir, póngale cuidado, la innovación con cambio, reforma o renovación. Cambio, reforma o renovación. Se confunden esos tres términos. No todo es cambio. No todo cambio es innovación. La mayor confusión, la docentes no reconocemos la investigación pedagógica o didáctica como una forma de innovar su propia práctica. Grave. Eso genera una brecha altísima entre la investigación y la innovación. No puede existir innovación sin la investigación. Así de sencillo. Y el verdadero dominio conceptual es otro aspecto muy importante. La innovación educativa es el conjunto articulado de saberes, teorías, metodologías y prácticas que se deben estar actualizando día a día acorde con las necesidades de cada uno de los estudiantes. Por eso las universidades, dentro de sus políticas, deben establecer que los grupos de estudio, de trabajo para cada docente, no pueden ser superiores a 20 personas. Claro, en muchas universidades privadas, incluso públicas, pero más en las privadas, se les daña el negocio. Y las públicas por atesorar más dinero y no pagar docentes bien pagos. También las privadas, mucho más. Ahora bien, basado en esos 4 pilares, las personas, 4 pilares, las personas, el conocimiento, los procesos y la tecnología son la articulación de alto impacto para generar cambios significativos y mejora continua. Así de sencillo. La comunicación organizacional en el punto número 2.
Esto es importante porque hay problemas de comunicación asertiva. No sabemos dialogar, no sabemos consensuar, queremos siempre imponer y eso no es así. La comunicación es el vehículo que convierte acciones aisladas en una cultura institucional de cambio. Sin comunicación efectiva, proactiva, la innovación no logra romper la inercia. ¿Y por qué es indispensable la comunicación? Porque para la participación docente es fundamental, es el puente. Fomenta la colaboración e interdisciplinariedad. Socializar y hacer visibles las buenas prácticas. Algunos atesoran y esconden, son egoístas. Alineación con la calidad educativa. Estrategia para el pensamiento disruptivo transformador. Por lo tanto, la comunicación organizacional es como el pegamento que une los esfuerzos individuales hacia un propósito común. ¿Quién es? Una nueva sociedad, el futuro, las comunidades. La cultura de innovación, por lo tanto, es disruptiva. La cultura de innovación rompe radicalmente con los modelos tradicionales, basados en la memorización. Sitúa al estudiante en el centro, con base en casos de estudio, casos reales, en el campo de trabajo, priorizando competencias prácticas, personalización y tecnologías emergentes. ¿Por qué tenemos que satanizar la inteligencia artificial? Tenemos que enseñarle a los estudiantes a utilizarla como medio, no como fin. ¿Ves? Por lo tanto, la educación centrada en el estudiante permite una evaluación personalizada, atención a ritmos e intereses. Súper. Y la ruptura tecnológica e instruccional. Tenemos que abandonar la clase magistral, la que está estandarizada. Ya tenemos que cambiar. Tenemos que hacer un aprendizaje, promover un aprendizaje más activo y flexible. Y por lo tanto, la mentalidad debe ser proactiva, no solo reaccionar, sino crear cambios, fomentando pensamiento crítico, disruptivo, creatividad. Hoy a los muchachos tenemos que enseñarles a leer, motivarlos a leer porque no quieren leer. Tampoco quieren escuchar. Es complicado. Podcasts que se les entregan no los escuchan. Para minimizar la obligatoriedad de leer hojas, tampoco. Rompe los muros del aula. El ecosistema tiene que ser colaborativo para romper esos muros. Hay que integrar a los docentes, a la familia, a los directivos, a la sociedad civil, a la empresa, a la academia. Todos tenemos que estar ahí. Y la cultura en la sociedad contemporánea, ¿cómo es el cuento? Hoy, al 2026, la innovación educativa es una respuesta creativa a los desafíos globales del futuro. Si no cambiamos, nos cambian. Eso no es un lujo, sino una necesidad estratégica para que la universidad, la academia, responda a un mundo en constante cambio. Y eso requiere identificar unas características de la cultura de la sociedad contemporánea. Del discurso a la acción institucional, dejar de ser actividad de grupos aislados, especializados, cerrados, donde no dejan entrar nadie más. Que porque usted es del pueblo, que usted no tiene títulos, que no sé qué, pues la gente que no tiene títulos tiene más saberes que muchos con muchos títulos. Y esto tiene que volverse una práctica habitual de todo docente, la convergencia subjetiva y objetiva. Hay que converger de lo subjetivo a lo objetivo. Cambio en creencias y representaciones, lo subjetivo. Junto con la transformación real de las prácticas, el estudio de caso y todo, contenidos y evaluación clara, con claridad, objetivo. Y las tecnologías de información y comunicación como motor de cambio. El docente evoluciona de transmisor a guía y facilitador en entornos virtuales. Pasamos a ser actores, no autores. La investigación como sustento, eso no es fortuito. Nace de la unión estratégica entre la investigación e innovación. Por lo tanto,
La colaboración como piedra angular con base en la comunicación y el trabajo interdisciplinar para sostener el cambio. De esta forma, las instituciones de educación superior para el siglo XXI deben institucionalizar una cultura de innovación, fortalecer la preparación docente, pero exigen y la compensación económica no llega. ¿Cuánto cuesta hacer un doctorado? 100 millones de pesos colombianos. Una maestría, 50 millones de pesos. ¿Y el pago mensual compensa eso? No, difícilmente. Entonces, esa preparación docente para elaborar, para elevar también, elaborar y elevar el dominio conceptual y reconocer la investigación pedagógica como innovación. Integrar la investigación en la práctica. El docente como investigador de su propia labor. Dinamizar con las tecnologías de la información y la comunicación hacia modelos centrados en el estudiante. Garantizar condiciones organizativas de tiempo, recursos, apoyo sostenido. Y estas acciones transforman la innovación de discurso en práctica institucionalizada y sistémica. Por lo tanto, esto nos permite garantizar que la sostenibilidad de la calidad universitaria depende de gestionar tres pilares importantes: el educativo, el pedagógico y el didáctico, como un proceso sistémico, intencional y planificado. Cuando la universidad integra la investigación pedagógica con la práctica diaria, la innovación se convierte en el garante de la mejora de la calidad. Y por lo tanto, así se rompe con la inercia tradicional y se dignifica al docente como un actor, no como autor. Actor clave y transformador de su propia labor en beneficio de la comunidad, de una nueva sociedad, de un mejor país, aquí en el país de la belleza. Por lo tanto, innovar es cambiar con sentido. Actúa, colabora, transforma. Porque todo sueño sin conocimiento, sin acción, es solo una ilusión. Si no cambia, nos cambian. Así de sencillo. Nos vemos en el próximo.